Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les damos la cordial bienvenida el día de hoy al webinar de evaluación de desempeño según reforma del empleo público. Y me permito indicarles que estamos iniciando a las 2 de la tarde y aproximadamente estaríamos finalizando a las 2:30. Les presento a su facilitador que les va a explicar este tema. Él es don Jimmy Álvarez García, licenciado en Derecho, máster en Derecho Laboral, egresado del doctorado en Derecho Administrativo para la Universidad Escuela Libre de Derecho. Es especialista en litigio oral por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, actualmente como profesor de la UTN y de la Escuela Libre de Derecho. También es profesor invitado en retórica de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Derecho Administrativo, Laboral y de Litigio del Colegio de Abogados desde mayo del 2010. Y finalmente también es coordinador de la Comisión de Litigio Oral del Colegio de Abogados. Entonces le doy la palabra a don Jimmy para que pueda iniciar. Muchas gracias, Melissa, y gracias a todos y todas que estaban presentes en esta sesión. Nada más un pequeño, no sé si paréntesis. Melissa, dijiste 2:30, pero creo que es hasta las 3:30, ¿verdad? Ah, sí, disculpen, es hora de 30. Sí, correcto. Ok, De 2 a 3:30 aproximadamente. Ujú. gracias, gracias. Por si acaso, era para si tenía que reducir lo que iba a hablar. Un saludo a todos los que están en este momento, a las personas que también van ingresando poco a poco. Vamos, es importante decirlo, más que conferencista siempre he sido docente y entonces en este esquema creo que es más saludable utilizar algunas fórmulas muy cercanas a temas pedagógicos que a asuntos de retórica. Y entonces en esta circunstancia eh, no voy a dejar el hecho de que cuando esté hablando de un tema y genere una duda, pues no la puedan de alguna manera manifestar. Básicamente podrían estar haciendo las consultas. No sé, Melissa, si las consultas todas las tienen que hacer por chat o la pueden hacer también de forma verbal. Lo podemos ir viendo con el tiempo. Entonces, los que tienen dudas las pueden ir anotando en el chat. Y si usted finaliza con buen tiempo antes de las 3:30, entonces podemos brindar algunos espacios mediante micrófono. Entonces lo podemos ir Ok, viendo, pero los que tienen ahí duditas pueden hacerlas por el chat. Si veo que se reúnen varias, entonces lo interrumpo un momentito para que lo pueda ir evacuando. ¿Está bien? genial, genial, me parece excelente. Bueno, el tema ya se ha tocado, no necesariamente aquí, sino en otras instancias. Entonces, es interesante cuando ustedes han tomado como referencia y han participado en este tipo de actividades, y sobre todo con SICAP, pues es importante, pertinente y de alguna manera elemental analizar aspectos que son sumamente importantes con el tema de la ley marco. 3 años antes de que entrara en vigencia la ley marco, cuando ya estaba en el seno de la Asamblea Legislativa, yo señalaba básicamente que había aspectos sumamente complicados de la ley. Era una ley un poco difícil de aplicar, podía generar, y eso no me toca a mí, le toca a un órgano del Estado que se llama la Sala Constitucional, determinar si hay inconstitucionalidades. Mientras no la demuestre, la misma sala ha señalado, y esto es importante también indicárselos a ustedes, que la sala ha señalado claramente que la ley se mantiene en ejecución, en aplicabilidad. No dice la resolución de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad presentada por algunos entes de la actividad, sobre todo laboral, gremios sindicales. No dice la resolución que hay que suspender. Lo que la resolución dice es básicamente que hay formas de, y en este caso es importante señalar que la misma sala lo ha después hecho conocer, de que cuando hay una presentación de una acción de inconstitucionalidad bajo el esquema de intereses difusos, como fue la presentación de esta acción, la ley o la norma que se está
llevando y accionando, mantiene su aplicabilidad. Por eso es importante señalárselos que estamos todavía probablemente a 2 o 3 años de que la Sala Constitucional resuelva el tema de las acciones presentadas contra la ley. Entonces, mientras tanto, está vigente. Dudamos de algunas normas, claro, de un grupo importante, pero aquí están vigentes. Y esto, digamos, es un tema importante que nosotros tenemos que tocar básicamente en circunstancias de este tipo. Ahora, lo que me toca a mí en esta presentación es acercarme a algunos conceptos que tienen que ver con el tema de la evaluación de desempeño. Téngalo así claro. No me toca a mí, le toca a los técnicos en la materia de talento humano, de recursos humanos, analizar esos aspectos técnicos. Lo que en esta circunstancia quiero establecer como un tema de delimitante, a veces me da esto, eh, establecer que yo lo que quiero hacer es un tema de un análisis muy cercano a aspectos de carácter jurídico, sin que eso signifique que voy a estar tratando lenguaje de abogado, que a veces, teniendo claro que aquí no todos lo son, a veces de alguna manera genera dudas. Tienen todo la posibilidad de estar preguntando lo que sea, pero aquí quiero iniciar con un aspecto sumamente importante. O sea, es pertinente señalárselos y se los reitero que es muy poco lo que amplió o lo que modificó la ley marco de empleo público en cuanto a lo que ya estaba regulado en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que entró en vigencia el 4 de diciembre de 2018. O sea, tenemos 6 años de establecer esquemas diferentes en el tema de la evaluación de desempeño. Ahora, que se esté aplicando como la ley dice, le toca a cada administración hacerlo. Aquí nada más voy a tratar de señalarles a ustedes que pueden haber aspectos que no se están haciendo como se deben de hacer. Y si lo están haciendo, genial. Si no lo están realizando y tiene que ver con administraciones públicas, porque aquí hay mucha representación de administraciones públicas, lo que tienen que señalar básicamente es qué no se está haciendo, qué temas de análisis, de evaluación y de control se tienen que dar a lo interno de las administraciones públicas. Y eso es un tema que le toca ya después de conversar sobre aspectos que tienen que ver. De acuerdo con ello, entonces, me apresto a realizar una presentación con ustedes para que ustedes la estén viendo y que de alguna manera podamos tocar temas que están en esta presentación. Vean, yo lo digo siempre a mis estudiantes universitarios y a mis estudiantes que participan en las actividades del Colegio de Abogados, a los que de alguna manera han estado conmigo en cursos independientes, en charlas. Aquí está la presentación. Eh, y un profesor muy estimado y muy querido por mí del doctorado nos decía básicamente que lo que no le gustaba es hacer karaoke. Y yo digo lo mismo. Entonces, vamos, aquí tengo que hacer un poquito de karaoke, pero intento no hacerlo. Y cuando digo karaoke es lectura. ¿Por qué tengo que hacer a veces algunas lecturas? Por el tema de la norma y porque de alguna manera es un asunto explicativo. Pero eso no significa que haga karaoke. Y si no puedo terminar todas, intentaré hasta donde sea posible evacuar las lagunas que ustedes puedan tener en estos temas. No en el tema técnico, les reitero, más en el tema de aspectos que tienen que ver con la estructuración, el orden, temas de carácter jurídico. Y cuando hablo de temas de carácter jurídico, lo que quiero nada más de señalar es la aplicación de las normas y cómo de alguna manera están ligadas a ello. Vean qué interesante. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en el artículo 27, inciso 3, ya hace una evaluación conceptual y define de alguna manera lo que podemos entender como evaluación de desempeño y habla de normas. Entonces, primero, tengo que estructurar a lo interno de cada administración el esquema reglamentario, los manuales para efectos de esa evaluación. ¿Existen o no existen? Si no existen, hay lineamientos.
Pero esos lineamientos le dicen a las administraciones públicas, traten ustedes de hacerlo. Ahora, le toca a todas las instituciones. Volvemos al tema este de exclusivo y excluyente. Siempre he dicho que eso de exclusivo y excluyente fue más allá de lo que se tenía que resolver. O sea, básicamente lo que se tenía que decir es que había administraciones públicas a las cuales la ley marco no le puede aplicar por el efecto de la rectoría de mi, no en todo lo demás, sino en el tema de la rectoría de mi plan. Pero vamos, de por sí es importante señalar, de acuerdo a lo que dice el artículo, los artículos 6 y 7 de la Ley General de Administración Pública y también el artículo 229 de la misma ley, que cuando no tengo norma habilitante en mi administración, pues puedo aplicar el ordenamiento administrativo. Entonces, vamos, supletoriamente se puede aplicar. Lo he visto cuando la Procuraduría General de la República le dice al Banco de Costa Rica, Banco de Costa Rica no tiene norma para efectos de ver cómo hace el traslado de sus trabajadores que tienen salario, eso fue antes de la ley marco empleo público, salario compuesto a pasarlo a salario único. Pues muy sencillo. Usted está haciendo una reestructuración y al hacer una reestructuración y usted no tiene norma, vaya al Estatuto del Servicio Civil y a su reglamento. ¿Por qué? Porque está legitimado para usarlo. ¿Por qué? Básicamente porque es parte del ordenamiento administrativo. Y quien diga que no se puede aplicar analogías, no sé de dónde está. O sea, siempre las aplicamos en todo. Pero entonces habla aquí primero de normas. Hay algo importante que desde el año 2018 señaló cuáles reglamentos y manuales internos hay para efectos de la evaluación de desempeño. Técnicas. Entonces nos hace ver que lo que se tiene que analizar es aspectos de carácter laboral, trabajo, funcional, de control, de evaluación. Métodos, protocolos y procedimientos armonizados. Entonces estamos hablando de la estructura. Justos, transparentes, imparciales, libres de arbitrariedad. Y los que están por aquí, que no son abogados o abogadas, cuando hablamos en derecho de arbitrariedad, es lo contrario a actuación apegada a derecho. Y básicamente cuando estamos hablando de función pública, como tiene que ver con el tema de SICAP, administración pública, la administración pública dice el artículo 1, que es aquella que está compuesta por el Estado y los demás entes públicos. Pero además, después dice que la administración pública está obligada, con fundamento en lo que dice el artículo 11, sus funcionarios públicos también, a aplicar el ordenamiento. Se llama principio de legalidad. O sea, lo que tengo que establecer básicamente es que me tengo que apegar a ese ordenamiento. Y cuando no me apego al ordenamiento, cuando no me apego a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos, a los decretos, entonces estoy en un problema. Estoy actuando de forma arbitraria. Y aquí algo importante. Si ya las reglas del juego se pusieron, no las puedo cambiar, salvo para el futuro, pero para evaluar este año están. ¿Y por qué digo eso? Estos días me sacan algunas consultas y me dicen, vamos, es que queremos cambiar el tema, tal tema con relación al tema de selección. O sea, si ya el concurso comenzó con relación a elegir a una serie de trabajadores, funcionarios, se tiene que terminar con esas reglas del juego. No las puede cambiar. Que violenta el artículo 13 de la Ley General de Administración Pública, que es un principio sumamente importante que de alguna manera trata de proteger el tema de la corrupción, de la no corrupción, perdón, y entonces lo que señala básicamente es que hay que aplicar un principio que se llama principio de inderogabilidad singular de la norma. La norma para casos específicos se aplica y el caso, si ya inició, no se puede modificar. Entonces es importante porque si se modifica también estamos actuando de forma arbitraria en la decisión, en la evaluación, porque aquí entonces se habla de cómo estoy evaluando. Y vamos a ver más adelante, si podemos aplicarlo, vamos a ver más adelante que el jefe y la jefa no tiene más que un 20% de actuación en la calificación con criterio, siempre va a ser subjetivo, de sus trabajadores o trabajadoras. El 80% es y está vinculado a elementos subjetivos. Y esto no lo dijo la ley marco de empleo público, ya lo decía la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. O sea, tenemos casi 6 años de que se obliga a las administraciones a tener sistemas informáticos
en donde se vaya evaluando la estructura de trabajo de cada funcionario o funcionaria, y lo que pregunto es, ¿está haciéndose o no está haciéndose? Porque el 80% tiene que estar vinculado a esquemas informáticos. Y dice que el no establecer o no imponer esos esquemas informáticos a lo interno de cada administración pública es un tema de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y sobre todo de las jerarquías. Entonces, vamos, ¿cómo estamos haciendo la evaluación de desempeño? ¿Seguimos con el sistema viejo? Si ya tenemos 6 años de que el sistema es diferente, es más objetivo, tratando de eliminar la arbitrariedad. Y entonces aquí habla también de sistemáticamente se orientan a evaluar bajo parámetros objetivos, lo que les he señalado a ustedes, acordes con las funciones de qué, de cada trabajador servidor de la administración pública, sus responsabilidades y los perfiles del puesto. Además, con los lineamientos que se han establecido, hay funcionarios alrededor de la persona que está siendo evaluada que también van a emitir criterios sobre el tema de la evaluación. Entonces, cuando una vez a un ministerio le pregunté si presentaban recursos de revocatoria de apelación contra las notas, se me quedaban viendo entre todos y me decían, nunca he visto un recurso. Entonces le contesté, la única forma en que, que ustedes no nunca hayan visto un recurso contra la evaluación de desempeño significa que todos tienen 100. Y todos sonríen. Digo, si todos tienen 100, entonces eso significa que cumplieron con el pago y con el pay. Que según lo que señala es, para que usted pueda tener en una oficina, en un departamento, que todos hayan cumplido con el 100% sus labores y sus tareas, es porque esa oficina cumplió con el pago y con el pay completamente. Si no tenemos un problema, si todos tienen 100. Y esto es un tema importante, le decía a ellos. Y se lo digo a ustedes ahora. Entonces, es interesante que ya el artículo 27 de la ley lo decía. Y entonces esta ley ya señalaba cosas como la siguiente. La evaluación de desempeño en el artículo 45 será un mecanismo para la mejora continua de la gestión pública. Claro, la idea aquí es lograr el objetivo de todas las administraciones públicas, que es el interés público. Siempre se habla mucho de eso, se manosea la palabra interés público. ¿Cómo se manosea? Interés público, básicamente, estimados y estimadas, es nada más y nada menos cumplir con los objetivos de la administración, porque cuando se cumple con los objetivos de la administración y se hace el servicio público, se está logrando el interés público. ¿Cuál es? La satisfacción de las necesidades de la colectividad, sean o no esenciales. Las esenciales son las más importantes y se convierten muchas en esenciales después de cierto tiempo. Una de las necesidades esenciales que se ha convertido en los últimos años en este país, y no en este país, sino en el mundo, es el interés público o la necesidad pública a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Por qué? Porque estamos destrozando el planeta. Entonces ya eso se convierte en una necesidad esencial, primordial. Entonces vemos pleitos a veces entre ministros y salas, en donde de alguna manera dicen la sala me ordenó tal cosa, los ministerios dicen que no, y entonces de alguna manera la sala les dice, sí, les hicimos esa advertencia y esa orden, y entonces cómo se están cumpliendo también. Bueno, es parte de cuál es el desempeño de cada uno de estos funcionarios públicos. Y el artículo 46 es interesante, el de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ya hablaba de la rectoría del Mideplan. Claro, lo que hace la Ley Marco de Empleo Público es establecer un parámetro límite. Pero aquí dice, toda la materia de empleo público, del sector público, estará bajo la rectoría del ministro o ministra de Planificación, quien deberá establecer, dirigir y coordinar las políticas generales, la coordinación, la asesoría. Algunos me dicen, no, ya no, exclusivo y excluyente. Otra vez, exclusivo y excluyente lo que significa es que constitucionalmente hacen labores que no pueden ser verificadas, fiscalizadas por Mideplan. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Universidades públicas, por ejemplo. De alguna manera, el hecho de la autonomía de grado 3 que tienen las universidades públicas está ligada básicamente a la necesidad de esa independencia, sobre todo para efectos de la búsqueda de la verdad, o sea, académica. De acuerdo con ello, entonces se le da flexibilidad hasta en la reestructuración, estructuración interna, la forma de dirigirse, siempre y cuando no incumplan el ordenamiento jurídico. Y en esto también las universidades están incluidas. Pero vean qué interesante, entonces habla de
que le da esa potestad. Y les digo, la sigue teniendo, aún en exclusivos de excluyentes, de forma solapada, pero la sigue teniendo. ¿Y por qué les digo que la sigue teniendo? Esté o no estoy de acuerdo, es cosa que yo en un congreso diré si estoy o no estoy de acuerdo, en un debate. Aquí lo que tengo que señalar es básicamente lo que está ligado al ordenamiento, que es lo que tienen que aplicar ustedes, lo que tenemos que aplicar todos. Aquí lo que establece básicamente es que cuando un reglamento ejecutivo de una ley emana de este ministerio, eso es aplicable para todos, municipalidades, universidades, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Legislativo, Poder Judicial, Caja Costarricense del Seguro Social, etcétera. Los que de alguna manera tienen esta exclusividad y exclusión. Y que los que lo tienen claro, lo que ha dicho la sala y lo que dice la ley, es que los que se certifica que hacen labor exclusiva y excluyente en estas administraciones que acabo de señalar, entonces no hay rectoría ni de plan. Eso es básicamente lo único. Ahora, ¿rectoría en qué sentido? No da instrucciones directas, pero los reglamentos sí son aplicables. ¿Por qué? Porque la potestad de reglamentar leyes es una potestad ligada directamente al Poder Ejecutivo. Bueno, vean lo que dice ahora la Ley Marco de Empleo Público, el artículo 27. Y ustedes dirán, ¿qué diferencia hay? La evaluación de desempeño será un mecanismo para la mejora continua de la gestión pública y el desempeño y desarrollo integral de las personas servidoras públicas. Y me vuelvo aquí y dice, perdón, me devuelvo, ya no sé a dónde me devolví. Ahí. Artículo 45 de la Ley de Fortalecimiento. La evaluación de desempeño será un mecanismo para la mejora continua de la gestión pública y el desempeño y desarrollo integral de los funcionarios públicos. Eso lo dice desde el 2018. Y el artículo 27 de la Ley Marco dice la evaluación de desempeño será un mecanismo para la mejora continua de la gestión pública y del desempeño y desarrollo integral de las personas servidoras públicas. Un pequeño cambio con relación al tema de siempre ser inclusivos. Pero es lo mismo. Y después dice, vean lo que decía en el tema anterior. Se orientan a evaluar bajo parámetros objetivos. Y entonces después dice el artículo 27 de la Ley Marco, este instrumento de evaluación deberá ser objetivo, sin perjuicio en contra del servidor por injerencia política. Entonces ya amplía el tema de la igualdad. Y eso está bien. ¿Por qué? Ya, porque no puede servir la evaluación de desempeño como una saca de clavo. Por eso es objetiva y por eso el 80% tiene que ser las tareas que cumple el trabajador o trabajadora. Más, la Sala Constitucional ha señalado claramente que cuando yo voy a imponer una sanción por faltas de mera constatación, y dice la sala, no necesito procedimiento alguno si la sanción va a ser menor a 8 días hábiles de suspensión, dice que el incumplimiento de tareas ordenadas a un trabajador o trabajadora del Estado es una falta de mera constatación. Entonces aquí son las tareas. Cuidado el tema de la injerencia política. Todos tenemos algunas ideas. Por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo partido político. Eso no significa que tenga algún esquema ideológico, por lo menos una estructuración, aunque siento que la mía es un poco pragmática. Vamos, todo la tiene. Y la injerencia política como elemento de evaluación es arbitrario. ¿Por qué? Porque es discriminatorio. Persecución. O sea, que no significa esto de persecución, acoso laboral. Y esto es importante, el tema de acoso laboral. Conocí de una auditora que le abrieron alrededor de 14 procedimientos administrativos y ninguno aterrizaba en una sanción. Todos llegaban a Contraloría y Contraloría decía, eso no es causal de despido, ni siquiera es sancionable. Ya, pero le abrieron. Entonces puede haber, la evaluación de desempeño puede servir como un esquema de acoso laboral. Aún ahora más, creo que hay alguien con el micrófono encendido. Aún ahora, sí, RH, ahora sí, gracias. Listo. Aún ahora más, que se establece básicamente que se puede aplicar el convenio 190 de la OIT para efectos de acoso laboral.
Y vean, ¿por qué? Porque los tribunales de trabajo lo están usando sin que se haya aprobado en Asamblea Legislativa. Y algunos me van a preguntar aquí, ¿qué dice el convenio 190 de la OIT? Acoso laboral, regula el acoso laboral. O sea, hay un convenio firmado por el país, aprobado por la Asamblea Legislativa, que establece cuáles son los dos parámetros para establecer la existencia del acoso laboral. Bueno, una forma es tratar de crear causales artificiales de un funcionario o funcionaria para. Y entonces aquí es importante señalarlo, el artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público comienza señalando básicamente que estamos ante la situación de que dos faltas de 70 para abajo o dos evaluaciones de 70 para abajo, menos 70, 69 diríamos, dos evaluaciones así, sería un año, ¿por qué un año? Okay, hoy me ponen la evaluación, dentro de un año me la ponen, ya tengo dos. Entonces, en un año puede haber una causal para despido. Claro, ahí dice automático. Si usted ve el reglamento, dice el MIDE plan que eso no puede ser automático. Tiene que haber un procedimiento administrativo y claro, está el 192 de la Constitución Política. Se debe demostrar la causal y no necesariamente dos notas de evaluación de desempeño menores a 70 demuestran la existencia de la causal. O sea, la causal no solo es objetiva, sino se tiene que establecer también en los parámetros de esa evaluación. Pero ya dice que una persona que tiene dono, y esto es por todo el sector público, o sea, aquí no me hablemos de exclusivo o excluyente, todo el sector público, excepto los que están en el artículo 3 de la ley, que son los que excluyen de la aplicación de la ley, todos los funcionarios públicos pueden ser sancionados con el despido si la evaluación de desempeño, dos seguidas, son menores a 70. Entonces, puede ser un elemento de persecución, de acoso laboral, un elemento para faltar a la moral y a la ética. Y es básicamente esto lo que debemos entender. O por eventuales denuncias en contra de sus superiores por posible falta. Ya hay una ley ahí que también de alguna manera genera cierta conducta de confidencialidad de las denuncias. Que, bueno, algunos la han criticado, pero yo lo que he dicho es que básicamente lo que se tiene que decir es que a veces nacen ciertas normas por lo que ha pasado en el pasado. Valga la redundancia. Apareció la ley de hostigamiento sexual por lo que le sucede a las mujeres. La ley de hostigamiento sexual es más de género. Y usted me dice, ¿estoy de a favor de eso? Totalmente. Estoy totalmente a favor. ¿Por qué? Porque el hostigamiento sexual es un tema de género. Un poco más diluido cuando estamos hablando de hostigamiento sexual en la docencia. Pero es claro que más del 90% de las personas que viven temas de hostigamiento sexual son mujeres. Pues vamos, puede ser un tema también que violente el tema de la ética o por denuncias en contra de sus superiores eh, o en contra de la administración por un tema de manejo ineficiente de los recursos de la administración pública. Sin que me meta en el tema, el día de ayer nada más, solo el día de ayer, despiden a 11 funcionarios en una institución y señalan a esos funcionarios que fue porque estaban denunciando. Tienen que demostrarlo para efectos de, pero si lo demuestran, entonces estamos ante un problema de que hay una persecución. La evaluación de desempeño puede servir como instrumento de persecución. Y ahí por eso el elemento importante, y los que estén aquí de auditorías, que sé que hay algunos, y los que estén de aquí de órganos de control, lo que tienen que tener claro es, en este caso, que lo que tenemos que hacer, decir, hablar, es claramente a lo interno, que esto no puede servir como tal, porque de por sí, el 80% de la evaluación es una evaluación objetiva en donde ni siquiera interviene o debe intervenir la jefatura, sino tiene que ser objetiva. Y ustedes me dicen, ¿cómo? Por los instrumentos tecnológicos que se puedan desarrollar. Y en este momento los tenemos. Oiga, cada vez hablamos más de inteligencia artificial. Y conozco de bufetes de abogados sumamente importantes que el control evaluativo de todos los abogados que están en ese bufete, hay bufetes muy grandes, todo va basado en labores encomendadas y el sistema mismo va calificando esas labores. Entonces pone elementos objetivos, hora, trabajo, hora, actividad. Y tiene que ir el trabajador abogado o abogada y los asistentes y las asistentes tienen que ir alimentando el sistema para irle indicando al sistema que se están cumpliendo los objetivos. Y eso no le veo ningún tema
que sea tan exorbitante como para que las administraciones no lo realicen. Las instituciones de educación superior, dice el artículo 27, universitarias, y entonces aquí, como estamos ante un órgano de la Universidad de Costa Rica o un adscrito a la universidad, las instituciones de educación superior universitaria estatal emitirán las disposiciones que regularán la evaluación de desempeño de su personal. Aquí es preceptivo, es una obligación. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Y uno lo ve, o sea, cuando uno es docente universitario, se da cuenta de que hay evaluación de desempeño de los docentes, y probablemente sea de los demás, y hay todo un esquema estructural reglamentario al interno, que es la lógica para efectos de la eficiencia académica. Para el adecuado cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de Educación Superior Estatal, los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución y lo establecido en la presente ley. Entonces, vean, aquí empezamos a encontrar grandes elementos de similitud y algunos que amplían los conceptos que ya traía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Ley Marco de Empleo Público hace una pequeña diferenciación, porque si nos vamos atrás otra vez, por eso tengo que hacer una labor contraria, donde dice toda la materia de empleo del sector público estará bajo la rectoría del ministro o ministra de Planificación. Lo que me señala el artículo 7 es competencia de Mideplan, el inciso F, emitir los lineamientos y principios generales para la evaluación de desempeño de las relaciones de empleo público de las personas servidoras públicas, pero incluye una excepción debido a la resolución de la Sala Constitucional cuando trata de analizar la consulta preceptiva de constitucionalidad sobre el proyecto de la ley marco. Y dice, se excluye de lo anterior lo relativo a las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñan funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas, cuáles dice Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, a los entes públicos con autonomía de gobierno, que son las municipalidades y la caja, y con autonomía organizativa, que son las 5 universidades públicas, según la determinación que realice la respectiva institución. Lo que uno observa normalmente es que solo hay 2 instituciones donde hacen una diferenciación entre los que hacen labor exclusiva y excluyente y los que no. Entonces, ¿cuáles son? La Municipalidad Matina, hasta ahora la que he visto, y la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, hace una diferenciación. Entonces, aún en esa diferenciación, los que no están en esta exclusividad y exclusión, en esas 2 instituciones, cabe rectoría del Mideplan y de alguna manera es una obligación la aplicación de los lineamientos de evaluación de desempeño. Ahora, vean qué interesante lo que dice aquí. El artículo 28 dice, los lineamientos generales aplicables para el sector público los definirá Mideplan y trata de homogenizar y estandarizar. Entonces, en principio, se aplica a todas las instituciones del Poder Ejecutivo, sus órganos desconcentrados, las instituciones autónomas grado 1 y sus órganos desconcentrados. Pero otra vez, cuando no hay norma en una administración, ¿qué se aplica? Lo que exista. Y si no, crean los reglamentos. Ahora, vean lo que dice el tema para que vean que aquí es un tema de que ya tenemos 6 años y que estamos en el tema de la ley, de la aplicación de la ley en el tema de empleo, perdón, de evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, los funcionarios se fundamentarán en indicadores cuantitativos, metas individuales, servicios prestados, vinculados a los procesos. O sea, tiene que ser objetiva. Y dice al final el elemento que probablemente sea más importante desde el punto de vista jurídico. Es responsable el superior en cuanto a que defina los procesos y los proyectos de la dependencia. La pregunta que aquí tenemos que hacer es, ¿lo están haciendo? Porque responsabilidad en derecho significa que si no lo estoy haciendo, hay una infracción y hay una posible sanción. Melissa. Profe, tenemos 3 consultitas. No sé si las vamos viendo. Usted me dice. Dígamelas. Bueno, Alfredo pregunta, en lo que menciona en cuanto al despido, si tiene 2 evaluaciones menos de 7, es cierto, pero de acuerdo a la normativa del servicio civil, después de la primera nota baja, la institución tiene que aplicar un plan remedial al funcionario.
Si Ujú, aún así vuelve a salir bajo, se despide. ujú. Pero pregunto yo, para que vean que nace la norma y tenemos un problema serio de aplicación. Además, no importa. O sea, aquí estamos en tema de desarrollo. Me voy a ir un poco más adelante y ahorita regreso, porque aquí tengo el artículo 21. Vean lo que dice el artículo 21. Será causal de despido inmediato aplicable a toda persona servidora pública obtener 2 evaluaciones de desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70%, que se encuentren en firme. Primero, que se encuentren en firme. ¿Qué es que se encuentren firme? Que ya no tenga recurso en lo administrativo. Entonces, ¿qué es? Resolver recursos de revocatoria de apelación de acuerdo al 344, 345 de la Ley General. 343 incluyo también, que habla de los dos recursos que existen. Se presenta la revocatoria ante el que emitió la evaluación y eh, la apelación ante quien agota la vía administrativa. No es el superior, es quien agota la vía administrativa. O sea, en el caso de los ministerios, por ejemplo, el ministro o ministra. Entonces, aquí el elemento importante es, primero, tiene que quedar firme la evaluación. ¿Cuánto puede durar eso? Es que ahí no es lo mismo hablar de Ministerio de Seguridad Pública o Ministerio de Educación que hablar del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el tamaño. Es más fácil, por ejemplo, a una institución autónoma del tamaño de ICT resolver eso que a una institución de ese tamaño, donde tiene que llegar al ministro, que el ministro pide criterio, etcétera. De por sí, para agotar la vía administrativa se necesita un informe del operador jurídico, del asesor jurídico de la administración. Entonces, ahí el primer elemento básico, y entonces empiezo a contar tiempo. Y al otro aspecto, entonces, una vez, dice después, agotado el procedimiento de impugnación de la calificación, lo que les he señalado, recursos, y siempre, y aquí, ya, echa la norma, echa la trampa, dicen algunos. Yo digo, hecho la norma, hecho el problema. Porque dice después, y siempre que se haya acreditado la responsabilidad de la persona servidora pública por dicha evaluación deficiente. O sea, si ustedes se van a lo que regula el artículo 211 de la Ley General de Administración Pública, que les invito a leerla, en donde se dice que para demostrar la responsabilidad disciplinaria de un funcionario o funcionaria pública se tiene que acreditar dolo o culpa grave. Y si nos vamos al artículo 308 de la misma ley, que señala básicamente que para demostrar dolo, culpa grave o responsabilidad hay que abrir un procedimiento ordinario, entonces después de eso tengo que hacer procedimiento ordinario. Sume tiempos. ¿Cuánto dura un procedimiento administrativo? Y eso de los 2 meses no es cierto. O sea, el mismo artículo 21 dice 2 meses. 2 meses es imposible terminar un procedimiento administrativo. Y después señala, dicha calificación deberá ser debidamente justificada, o sea, motivada por la jefatura inmediata que la asigne y por la autoridad jerárquica que la confirme, el que agota la vía administrativa, en caso de haber sido recurrida. Para después decir, las entidades y los órganos incluidos deberán aplicar planes remediales. Pregunta que me hacía mi estimado compañero. Pactados con la persona servidora pública y con el asesoramiento de recursos humanos que les permitan determinar las causas por las que las personas servidoras públicas obtienen una calificación inferior al 70% y aplicar acciones para mejorar su desempeño. Estimados, cuando me hablan de planes remediales, es que no es lo mismo un plan remedial para una persona que está sufriendo un serio problema. Por ejemplo, ahora que está de moda eh, la película Intensamente, ya, hay películas que son películas que parecieran que son de niños, pero que también son para adultos. Esa es una. Invito a aquellos que no han ido a verla, que hay una gran enseñanza, pero antes de ir a ver, si no han visto la 1, vean la 1 y después vayan a ver la 2. Y si una persona está con un serio problema de ansiedad, cómo trabajar ese tema. Entonces va a tener que ver psicólogos y los psicólogos dicen, para tratarle a esta persona este tema de ansiedad, esto no va a ser de 6 meses, un año. Y entonces, ¿qué pasa con la siguiente evaluación de desempeño? No la puedo usar. ¿Por qué no la puedo usar? Porque el plan remedial no ha terminado. ¿Cuánto dura el plan remedial? Es casuístico. Entonces, lo que yo siempre he sostenido en el Colegio de Abogados cuando hablamos de este tema es, echa la norma, echa el problema para efectos de determinar la existencia de la causa. Sumamente difícil. No obstante, me dicen que hay que hacer la siguiente evaluación, pero si después de establecer el parámetro
de un menos de 70 aquí y un menos de 70 aquí, si no se ha cumplido con todo lo que dice este artículo 21 en su párrafo inicial, pues no se puede establecer la causal. Porque dice después, si pese a la aplicación del plan remedial, la persona servidora pública no logra mejorar su desempeño y obtiene de forma consecutiva, o sea, la siguiente, otra calificación inferior al 70%, se configurará la causal de despido inmediato. Dígame cómo. Y si alguien me puede explicar cómo, se los agradeceré. Pero eso en un año no se da. Imagínense una persona alcohólica que su evaluación de desempeño tiene que estar ligado al tema del alcoholismo. ¿Cuánto dura un tratamiento? Es muy variable. Y me han dicho, de por sí la sala constitucional dice que si la persona no mejora después del tratamiento, se puede despedir. ¿Sí? ¿Cuánto dura ese tratamiento? Y además, viendo una película ahí de Julia Roberts una vez, que a mí me gusta mucho el tema de ver películas y eso me ayuda también a estar diciendo estas cosas. Una película de Julia Roberts donde trata la historia de ella, la madre de un muchacho que tiene problemas de adicción. Y la película le dice a los televidentes, a los que están viendo la película, que esa situación se da normalmente. Los adictos en algún momento pueden caer y vuelven a subir. Es parte de su situación y es parte de seguir el control del tratamiento. Entonces ahí queda. De verdad, interesante la pregunta y yo no sé si le quedó satisfecha la contestación. Es sumamente difícil aplicar esta norma. Don Jimmy, con permiso. Tenemos otras 3 preguntas, pero no sé si Démosle, seguimos. démosle. De Sí, por sí ok, esto enriquece ok, perfecto. y no me gusta contestarla. De por sí, vean qué interesante. La primera pregunta que hicieron era parte de la presentación. Perfecto. Vamos con doña Silvia. Ella indica, si un funcionario tiene notas superiores a 80, pero una de las metas del porcentaje es bajo, ¿se puede calificar con bajo en una institución autónoma? No, si es nada más un rubro el que está abajo, lo que hay que tratar de decirle a ver a esa persona es, tratemos de mejorar en esto y le establecemos posibles remedios. Pero la evaluación de desempeño es una nota única. Y esa nota única es la que me va a decir si la persona pasó o no pasó. Ok. Siguiente. Don Hansel nos indica, pregunta, ¿el 80% de la evaluación del desempeño debe evaluarlo el Departamento de Planificación en conjunto con los departamentos de la institución directamente o en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos? Normalmente lo que dice los lineamientos del Mideplan, y esto me baso en los lineamientos de Mideplan, básicamente Hansel, y si es mi amigo, pues un saludo, eh, lo que establece básicamente es que debe haber un control unificado de planificación en el tema de lo que les toca y de recursos humanos en el tema que les toca. En temas de evaluación de desempeño, normalmente dice los lineamientos de mi plan deben ser establecidos bajo un control y el control que tiene que llevar ello es el Departamento de Recursos Humanos de la Administración. Gracias. También tenemos otra pregunta de auditoría interna. Nos dice, si un auditor de una municipalidad no está de acuerdo con la nota de evaluación de desempeño que le da el Consejo Municipal, ¿a quién se le debe presentar el recurso sobre esta evaluación? Si no está de acuerdo, Ok, vamos de nuevo. Me sí, pregunta, si un auditor de una municipalidad no está de acuerdo con la nota de evaluación de desempeño que se le da a él, eh, ajá, que se le da a él el Consejo Municipal, o sea, perdón, que se le da desde el Consejo Municipal, ¿a quién se le debe presentar el recurso sobre esta evaluación? el Consejo Municipal tiene un recurso nada más horizontal, que es el recurso de revocatoria. Es el único recurso que tiene. Con eso No sé vota si la me di a administrativa. entender bien, si no, entonces para que nos pueda ampliar mediante micrófono. No Sí, sé si, claro. Quien lo tiene por ahí, que me consulte. si no. Sí, gracias. Mi nombre es Ivonne Campos. ¿Cómo me le va, don Jimmy? ¿Cómo está, Ivonne? Bien, gracias a Dios. Don Jimmy, sí, es que la duda que nos ha quedado tal vez a muchos auditores es eso. Bueno, recordemos que nosotros nos evalúan 7 personas, ¿verdad? Bueno, en el caso de Coronado, que son 7 regidores propietarios. Ellos Sí, son los que ponen la evaluación, la nota de evaluación. En el caso, digamos, que el auditor interno
pues no esté de acuerdo con la nota por algunas razones, digamos, como que no esté bien fundamentado, bien motivado, ¿verdad? Esa nota que se da. ¿Qué pasa en este caso? Porque es que, digamos, por ejemplo, acá los funcionarios municipales, el jefe los evalúa y si no apelan al alcalde. Pero ¿sí? digamos, en el caso del auditor, que es el consejo, Solo tiene recurso vertical, perdón, horizontal. Solo tiene tal. recurso ante el mismo consejo. El recurso se conoce como revocatoria, se ha conocido como reposición, pero vamos, ahí hay un techo. El techo se llama eh, agotamiento de la vía administrativa. Y como se agota la vía administrativa, ya no puedo seguir. Esto se da cuando el jerarca institucional, que también agota la vía administrativa, lo da. Ahora, hay un tema aquí importante. No lo tengo claro y se lo digo con tema de claridad, porque algunos me pueden decir, pero ¿a dónde aparece el tema jerárquico propio? Y entonces aquí el jerárquico propio, sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. Ah, es que el problema es que la sección tercera, no sé si es un tema de política eh, orgánica o no, la sección tercera muchas veces ve estos temas donde señala que no hay un efecto propio. Al no haber un efecto propio, no es un acto administrativo como tal. La evaluación de desempeño nada más es un rubro para efectos de otros actos administrativos. Entonces, lo analizarían básicamente si esa evaluación de desempeño básicamente se vincula a un despido. Y por cierto, no lo vería la sección tercera, lo tendría que ver el juzgado de trabajo del cantón. Y entonces, básicamente ahí creo que lo rechazan de plano al no considerarlo como un acto que ellos puedan resolver como jerarquía propia. Eso es lo que yo también diría. Ah, ok, ok. Está bien, doña, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas Seguimos. gracias. Sí, Hay si otra más, gusta, don Jimmy. Melissa. Hay varias preguntitas más. Ahí tenemos tres más, usted me dice. Parémonos un toquecito entonces, un Ok, momentito, voy a para parar unos continuar. cuantos minutos más y seguimos con esas preguntas. Perfecto, gracias. Vea el artículo 28 de la ley Marco. Bueno, vea. El fundamento metodológico, solo para que observe, fundamento metodológico de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas. La evaluación de desempeño de los funcionarios se fundamentará indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales, etcétera. ¿Ok? Será responsabilidad de cada superior definir los procesos. Si usted va al 28 de la Ley Marco de Empleo Público, vean lo que dice. La evaluación de desempeño de las personas servidoras públicas se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento. Y después dice, será responsabilidad de cada superior definir los procesos. Es lo mismo. O sea, repitió lo que ya decía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Por eso me llama mucho la atención muchas veces que me digan que apareció el tema ahora de la evaluación de desempeño. No, la evaluación de desempeño se modificó a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y téngalo claro. O sea, vean que lo que hicieron fue discúlpeme el inglés, de por sí no sé hablar inglés, el copy-paste. Pero es lo mismo. Ahora, en el artículo 48, la ley del fortalecimiento, y es el mismo 48 de la ley Marco Empleo Público. Vean lo que dice después. Criterios para la evaluación de desempeño. Cada jefatura de la administración pública al inicio del año deberá asignar y distribuir a todos los funcionarios entre los procesos, proyectos, productos. Hay un tema de planificación. Cuando Hansen decía planificación, es parte de PAO-PAY, parte del tema de la planificación. O sea, las tareas que se tienen que comentar a algún funcionario o funcionario tienen que ver con el PAO y con el PAY. Así tienen que estar estructurados según los lineamientos. Ahora, que debe haber una revisión del Departamento de Planificación, claro que sí. Que debe haber una acción de parte de recursos humanos también y de las jefaturas. Será, dice después, responsabilidad de cada superior dar seguimiento a este plan. O sea, todo funcionario de cada administración debe tener un plan asignado con tareas. Vea lo que dice. Ahora, después dicen, el 29, cada jefatura de administración pública al inicio de año debe asignar y distribuir a todas las personas públicas los procesos, proyectos, productos y servicios de la dependencia. Lo mismo. Ahora, ¿qué dice el 48? Para de la ley, para el seguimiento regular y frecuente de las actividades del plan de trabajo, cada administración deberá establecer un sistema informático al efecto. La pregunta es, ¿existe el sistema informático? Y dice, de una vez, el elemento objetivo que se tiene que señalar para ese efecto.
alimentado por cada funcionario con las actividades diarias vinculadas a dichos procesos. O sea, en el sistema voy incluyendo lo que se va haciendo. La pregunta existe. Porque si no, de alguna manera hay un incumplimiento de la ley. Porque vean lo que dice después. Bueno, dice, con las actividades diarias vinculadas a dichos procesos, proyectos y productos y a cumplimiento de plazos y tiempos. Las tareas son todo el año. Porque vean, dice que dice después, será responsabilidad de cada funcionario, incluido todo el nivel gerencial, la actualización y el mantenimiento al día de la información necesaria para la evaluación de desempeño. El 80% de la evaluación de desempeño es esto. Su incumplimiento, dice al final, será considerado falta grave de conformidad con la normativa aplicable. Es que aquí nada más estoy haciendo casi que transcripciones. Entonces las preguntas que hago nada más es, ¿qué estamos haciendo? Porque usted dice, bueno, eso fue en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. ¿Qué dice la Ley Marco de Empleo Público? Para el seguimiento regular y frecuente de las actividades de plan de trabajo, cada administración deberá establecer un sistema informático al efecto, alimentado exclusivamente durante la jornada laboral por cada persona servidora pública con actividades diarias vinculadas a dichos procesos, proyectos y productos y el cumplimiento de plazos y tiempos. Lo mismo. O sea, otra transcripción. Entonces, ¿qué están haciendo? Y del mismo 29 dice, se me va siempre. El mismo 29 dice, será responsabilidad de cada persona servidora pública, incluido todo el nivel directivo, la actualización y el mantenimiento al día de la información necesaria para la evaluación de desempeño. De conformidad con todo eso, procesos, proyectos, productos. Y dice, su incumplimiento será considerado falta grave de conformidad con la normativa aplicable. La ley marco de empleo público sí dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué me llega a mí a decir aquí? Que me diga que esto es una innovación a partir del 10 de marzo del 2023, pues de alguna manera no ha hecho el análisis comparativo de lo que ya decía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y quien me lo dice también, lo que me está diciendo es que no se ha aplicado, como dice la ley. Pero además, le genera esquemas de responsabilidad. Es que ese es el otro aspecto. Criterios para la evaluación de desempeño, sigue diciendo el 48. Cada jefatura de la administración pública al inicio del año deberá asignar y distribuir a todo funcionario entre los procesos, proyectos y productos. Lo mismo. Será responsabilidad de cada superior jerárquico dar seguimiento a este plan de trabajo anual. Igual, su incumplimiento será considerado falta grave. Y falta grave, según lo que dicen los ordenamientos, los reglamentos autónomos de trabajo y de servicio de cada institución, puede significar causas de despido. 29, sigue diciendo, para el seguimiento regular y frecuente de la actividad de plan de trabajo, cada administración deberá establecer un sistema informático. Ya lo habíamos señalado por ahí. Creo que me quedó otra vez en esta, bueno, sí, por el tema que seguía evaluando. Después, el 17 hace un elemento importante que creo que es pertinente también que lo señale aquí. Estamos hablando de que ya a partir de la Ley Marco de Empleo Público se hace una diferenciación en conceptos de selección, en conceptos de plazos, de algo que se llama personal de la alta dirección pública. Entonces, aquí es sumamente importante tener como referencia este aspecto. Cuando estamos hablando de personal de la alta dirección pública, básicamente los lineamientos, creo que yo no sé si por aquí lo tengo, sí. No lo tengo, pero no importa. Los lineamientos de el plan establecen quiénes son y cada administración que es exclusiva y excluyente tiene que analizarlo a lo interno. Pero vean lo que dice. El personal de alta dirección pública estará sujeto a una evaluación de desempeño rigurosa, con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados. ¿Por qué? Porque son los jerarcas. Vamos a ver, normalmente son los directores y gerentes de cada administración. Ellos son alta administración pública. Y cuando hablamos de alta dirección pública, entendemos básicamente, si no lo han visto en el pasado, pues lo señalo aquí pertinente, que las personas que están en este momento en direcciones o gerencias son personas que tienen un nombramiento normalmente a plazo indeterminado. Y en eso estamos claros. El tema no es ese.
El tema es que cuando la persona deja ese puesto, renuncia por jubilación, renuncia porque se quiere ir, lo o la despiden, se le termina el periodo porque son por periodos. La persona que ingresa en este momento, después del 10 de marzo de 2023, a un puesto de alta dirección pública, y cada administración tiene que decir cuáles son esos puestos y determinarlo, y el elemento piso es direcciones, o sea, algo así como algunos llaman macroprocesos, gerencias, hacia arriba. Lo que dice básicamente es que esa persona nueva que ha sido seleccionada y nombrada en ese puesto va a durar en ese puesto 6 años. Se le puede prorrogar año por año y se le prorroga año por año siempre y cuando la evaluación de desempeño sea muy buena para arriba. Entonces es importante. Estas personas están nombradas a 6 años. Por cierto, la evaluación del periodo de prueba se hace 6 meses después porque no tienen el mismo periodo de prueba de los funcionarios públicos normales, que son 3 meses. A los funcionarios públicos de alta dirección pública, el plazo es de 6 meses. Entonces, después de esto, ¿qué dice el 18? Toda persona servidora pública que sea nombrada en puestos de alta dirección pública estará a prueba durante el periodo de 6 meses, señalado ya como se lo dije. Y el nombramiento se efectuará por un máximo de 6 años, ya se lo señalé, con posibilidad de prórroga anual, la cual estará sujeta a los resultados de la evaluación de desempeño. Ahora, ¿qué dice después? Vean lo que dice. No dice el párrafo siguiente del artículo 18 que no se aplica a estos. Se aplica de esta manera. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa respetarán los plazos y periodos determinados en sus leyes, estatutos orgánicos y reglamentos respecto a los servidores públicos nombrados en puestos de alta dirección pública. Pero es alta dirección pública. O sea, para efectos de la evaluación de desempeño y las prórrogas de nombramiento, esto tiene elemento importante. Vean después que en el 28 de noviembre del año 2023, Mideplan emite la nueva directriz. No es que ya antes no tenía, es una nueva directriz que habla algo importante, que algo que les queda, y esto es una norma aplicable. No creo que yo solo a las administraciones bajo la rectoría de Mideplan, sino para mí es un tema aplicable para todas las instituciones. ¿Por qué? Porque la ley dice que todas tienen que tener esto. Dice, las instituciones deberán establecer un sistema informático o utilizar una herramienta tecnológica que de acuerdo con sus particularidades les permita atender los requerimientos y les facilite la planificación, análisis, seguimiento y evaluación de desempeño de las personas servidoras públicas. Pregunta es, ¿existe? ¿Las administraciones lo tienen? Hay. Tema aquí importante, porque después dice, para ello podrán, y aquí es aspecto importante que tienen que verlo aquellos que de alguna manera, cuña, el gran problema es el tema de la contratación pública con la nueva ley de contratación pública, que fue muy interesante. La ley de contratación pública entró en vigencia el 1 de diciembre del 2022 y la ley marco empleo público entró en vigencia el 10 de marzo del 2023. La diferencia fue, que podríamos decir, de 4 meses. No, de 3 meses. 3 meses y 9 días. Pero yo vi que todo el mundo se preparó para la ley de contratación pública y nadie tenía la idea de los efectos y los impactos de la ley marco. Entonces, nadie se preparó. Tanto que en este momento, cuando estamos hablando de, ¿qué puedo decir ya? Año y medio. Bueno, hablamos año y 15 meses, hablemos, de la entrada en vigencia de la ley marco y todavía esto sigue siendo un problema. Cuando debería ser más bien, el problema es cómo estructurarlo de tal manera que se manifiesten los resultados. Fíjense, para ello podrán suscribir acuerdos de cooperación, convenios o cualquier otra alternativa de colaboración que permita coadyuvar al diseño, desarrollo e implementación del sistema a nivel institucional. Esto tiene ya más de 6 meses de vigencia. Entonces, es que casi 7 meses. Entonces, a los que les aplica la directriz, ¿cómo vamos con eso? Ley de fortalecimiento de las finanzas, artículo 48. Vea que el 48 de allá y el 48 de aquí regula lo mismo.
El incentivo por anualidad se concederá únicamente mediante la evaluación de desempeño para aquellos servidores que hayan cumplido con una calificación mínima de un muy bueno o su equivalente numérico, según la escala definida. O sea, ve que la ley ya señalaba esto. Ahora, es importante señalar que a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a todos se les aplicaba anualidad porque bueno, no, había casos de instituciones que ya tenían salario único. Se les aplicaba la anualidad, pero se les modificó la anualidad desde el 4 de diciembre de 2018, cuando básicamente entró en vigencia esta ley, en el sentido de que la anualidad es una bolsita, o sea, la gano, pero lo mismo, no sube, no aumenta, no disminuye, es la misma bolsita. Y esa bolsita es un porcentaje, 1 punto algo y 2 punto algo del salario base de julio del 2018. Pues el monto es el mismo. No se modifica. O sea, pero ahora, ¿quiénes ganarán eso con relación a la evaluación de desempeño actual? Ya casi lo veo. Pero otra vez, la ley de fortalecimiento señala el tema. El 80% de la calificación anual se realizará sobre el cumplimiento de las metas anuales definidas para cada funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo, y un 20% será responsabilidad de la jefatura superior. Entonces, ¿qué significa? Que el 80% tiene que ver con esos parámetros objetivos que tienen que ser analizados por el sistema informático de cada institución. Es lo que señala la ley. Ahora, ¿qué dice 48 de la ley marco? Es que son el mismo artículo. ¿Qué dice 48 de la ley marco? El incentivo por anualidad se concederá únicamente mediante la evaluación de desempeño para aquellas servidoras públicas que elaboren bajo el esquema de salario compuesto. Y ahora, ¿a quiénes? A los cuales el salario compuesto esté por debajo del salario global en la misma categoría. ¿Por qué? Porque los que tienen salario compuesto superior al salario global en esto que se llama el periodo de transición, el periodo de transición está en el transitorio 11 de la ley marco. En ese periodo de transición, la ley en este artículo 48 lo que señala es que a las personas que tienen salario compuesto sobre el salario global no se les aplica ningún incremento salarial. Tema que la Procuraduría General de la República tiene como criterio, y él lo ha sostenido y lo sostiene en la contestación de la acción de inconstitucionalidad, es inconstitucional, pero lo tiene que resolver la Sala Constitucional. En este momento, la anualidad que se paga y ese incentivo se paga si y solo si tengo una evaluación de desempeño con una calificación de muy bueno o su equivalente numérico y mi salario está por debajo del global de la misma categoría. Si no, no se me aplica. Entonces, ¿qué dice en lo de 48? Lo mismo que dice el 48 de la ley. El 80% de la calificación anual se realizará sobre el cumplimiento de las metas anuales definidas para cada funcionario y el 20% responsabilidad de la jefatura superior. Paremos aquí, Melissa, por si acaso hay consultas. Claro, vamos a continuar. La siguiente, la consulta la hace doña Shirley Vega y nos indica, a nivel jurídico, ¿cómo se puede tratar en casos que alguna servidora pública no acepta una evaluación en un rango de excelente? Entre paréntesis, no aprueba una evaluación de un rango de excelente o proporcionalmente donde la nota máxima es 100 y puede recibir entre 90 y 99 y quiere un 100. Ajá. Y lo puede recurrir con base a lo que dice el ordenamiento. Después se le resolverá técnicamente si cabe o no cabe las pretensiones de ese recurso, pero puede recurrirlo. O sea, lo que no tiene lógica es recurrir el 100, pero de ahí para abajo cualquier nota. Gracias. Ronaldur nos pregunta, bueno, nos indica, directriz número 029, plan que establece los lineamientos metodológicos generales para la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas, cubiertas por la Rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en materia de empleo público, ¿le aplica a todas las municipalidades? No, pero si la municipalidad no tiene norma, tiene que ver cuál norma aplica. O sea, la pregunta que hago es, ¿la tienen las municipalidades? Directrices para efectos de aplicación de lineamientos. Si no las tienen, ya otra vez,
tienen que apegarse al ordenamiento jurídico y con base en ello, lo que dice el artículo 6, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, van a tener que aplicar algo. ¿Por qué? Porque nos pueden dejar la laguna. O sea, el problema es que las municipalidades, si no lo están haciendo, entonces, ¿dónde va a establecerlo? Porque hay una ley que los obliga a establecerlo. La directriz está para rectoría de Mideplan. Estamos claros. Ahora, que puede aplicarse como norma supletoria donde no hay directriz. Claro, el ordenamiento me lo permite. Y es excelente pregunta esa. Gracias. Nos pregunta Graciela Pereira. ¿Será que dentro del abordaje planteado en la exposición están los estímulos a la productividad? Segunda pregunta. Los estímulos a la productividad son un tema de la Ley de Ajá. Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Lo toco rápidamente. Si no tiene una evaluación de desempeño válida, no puede digamos, de muy bueno para arriba no se le pueden aplicar los estímulos. Eso es lo que señala la Ley de Fortalecimiento. Entonces, ¿cuáles son estímulos? Y cada trabajador puede aceptar la existencia de estímulos y si se llega a esas calificaciones, entonces se lo pueden aplicar. Está en la ley, sí, exacto, en la Ley de Fortalecimiento, no en la ley marco. Y Alfredo Serrano nos indica, en el caso de la Procuraduría, sí se tiene el sistema informático, se registran las metas asignadas a cada funcionario por medio de acuerdos de compromiso firmados. Realiza un seguimiento semestral del cumplimiento por medio del mismo y la evaluación final. El 80% de la nota es el cumplimiento de las metas pactadas. Entiendo que es como un comentario más que una pregunta. Si no, don Alfredo nos pueda ampliar. No, detengo. O sea, yo sé que hay administraciones que lo están haciendo. Contraloría lo está haciendo. Procuraduría lo está haciendo. La pregunta es, ¿lo está haciendo todo el mundo? Porque esa es la obligación que establece la misma ley. Pero genial lo que está señalándome aquí. O sea, Procuraduría sí lo está aplicando. Esa es la lógica de la aplicación de esta circunstancia. Pero puede ser que haya otras, pues que no. Tenemos también de Silvia Castro, Ajá. tenemos, al parecer también es comentario, dice, si el ente regulador establece las pautas para la evaluación de desempeño, ¿puede la institución autónoma en su reglamento establecer otra cosa como una nota sobresaliente debe ser superior al 100, aunque en los lineamientos sobresaliente es igual a 100? No sé si entendió bien. Vamos a Como ver. que están diferentes. Sí. O sea, Sí, sean sí. diferentes. Siempre y cuando de Ajá. alguna manera tenga parámetros objetivos para determinar qué significa sobresaliente, está bien. Lo que pasa es que normalmente el muy bueno va de 80 para arriba. O sea, eso tienen que mantener. También nos indican. No sé. ¿Terminó, don Jimmy? Disculpe. No, está bien, diga. Sí, ok. El siguiente. En el caso que no se encuentre aprobado el salario global al día de hoy, se deben pagar las anualidades cumplidas de septiembre a la fecha. Solamente, vamos a ver, primero, está incumpliendo, porque tenían 6 meses para establecer el salario. O sea, hay un incumplimiento. Si la administración no lo está haciendo, hay un incumplimiento. Si la persona entró del 10 de marzo de 2023 en adelante, esa persona, si está ganando salario compuesto, sigue ganando salario compuesto y siguen aplicándose pluses siempre y cuando esté por debajo del salario global. Si está por encima, no se le aplica ningún plus, se mantiene el salario como está hasta que lo empate el salario global. Si no se ha aprobado, siempre se establece la figura, y eso está en el reglamento, a la ley, que dice que se aplica la figura del salario global provisional. Y entonces toda administración está obligada en este momento, si no tiene salario global ya determinativo, un salario global que se llama un salario global provisional. Ahora, si la persona va en ascenso, según lo que establecen el mismo artículo 36, que eso sería tema de otro lado, pues como la preguntaron, el mismo artículo 36 del reglamento, perdón, 38, el reglamento señala que en el periodo de transición yo puedo obtener un salario global si me voy para arriba, siempre y cuando el salario global sea el mayor al compuesto, que sería de la misma plaza, porque me han dicho que lo que hacen es un análisis del global contra el compuesto de abajo. No, es el compuesto que devengaría ahí mismo. O sea, se tiene que hacer un análisis de transición, se llama. Y ese análisis de transición lo que significa es, esta persona llega aquí y ganaría esto de salario compuesto.
esta persona llega aquí, gana salario global. Si el salario compuesto queda por debajo del global, se le aplica el global. Si el salario compuesto queda por encima del global, el compuesto. Nada más que el compuesto no va a generar aumentos hasta que el global lo empate. Ahora, si la persona está antes del 10 de marzo de 2023, la única forma que devengue salario compuesto, perdón, que devenga salario compuesto sí, es que esté en su misma plaza o que esté en una superior con un salario compuesto mayor al global. Pero si está en un superior, de por sí ya no puede haber anualidades, porque sería que ese compuesto lo logró porque está sobre el salario global. No sé Gracias. si me da a entender, si no, abra el micrófono y me lo pregunta, porque es una pregunta muy, muy, muy clara y muy de dudas de todas las semanas. Doña Esa Silvia. pregunta nos la hizo, bueno, el usuario que indica municipalidad. No sé si desea ampliar más o le queda claro. Sí, Bueno, entonces esas son continuamos. todas mis sabía más. Sí, que tenemos 5 más, creo. No, creo que unas Ok, 6. ok. O Bueno, démosle continuamos. unas 3 más y dejamos las Ok, otras para el final. ok. Mario nos pregunta, en el caso de alguien que tiene salario global, ¿qué sentido tiene la calificación si ya en este caso no hay, por llamarlo de alguna forma, un castigo por una nota baja? No, bueno, voy a decírselo por ahí. Artículo 25. Eh, Se respetará la carrera administrativa para personas servidoras públicas con la finalidad de garantizar la optimización, permanencia, promoción y excelencia de talento humano. Las calificaciones anuales constituirán antecedente para sugerir recomendaciones relacionadas con el mejoramiento del desarrollo de los recursos humanos. Serán consideradas deben ser, es lo mismo, deben ser consideradas, serán, es preceptivo, no es potestativo. Sería potestativo, pero ahí no dice podrían, dice serán. Serán consideradas para los ascensos, las promociones, las capacitaciones y estará determinada por el historial de evaluaciones de desempeño de la persona servidora. El efecto actual de la evaluación de desempeño con la gente que gana salario global o salario compuesto sobre el salario global es que no podrá probablemente participar en un concurso si sus evaluaciones de desempeño no tienen una nota mínima y podría utilizarse como tal. O sea, siempre tiene un elemento. Gracias, profe. Vamos entonces a una más y para continuar. Talento Humano nos pregunta, ¿se cuenta? Ah, bueno, no, perdón, era Prada que estaba primero. Los órganos adscritos a las municipalidades, comités de deportes, ¿debe de aplicar el modelo municipal o pueden o deben confeccionar un instrumento propio? Los comités de deportes son órganos desconcentrados, pero que están adscritos a las municipalidades. Y estos órganos desconcentrados sí están vinculados de alguna manera a ciertas normas. Lo lógico es, al ser un órgano desconcentrado de una municipalidad, que aplique la normativa de la municipalidad, pero pueden utilizar normas internas siempre y cuando de alguna manera no se desapeguen al superior, al ente superior, que en este caso es la municipalidad, por un tema de lo que se llama ahí tutela jerárquica o tutela administrativa. Listo, profe, si gusta continuar. Gracias. Bueno, voy a dar unos últimos elementos porque ya vamos más o menos, o sea, me quedan 15 minutos de clase. ¿Qué dice la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Efectos de la evaluación anual. El resultado de la evaluación anual será el único parámetro para el otorgamiento de sentido de anualidad. Eso decía la ley. Ahora, dice, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el incentivo de anualidad es el que ya les señalé, una bolsita. Pero la ley Marco de Empleo Público, con la pregunta que me hizo un estimable, que es una excelente pregunta, sirve para efectos de, uno, para efectos de mejoramiento y desarrollo de recursos humanos. O sea, toda empresa de por sí hace evaluaciones. ¿Y para qué las hace? Pues para saber si está lográndose los objetivos con la persona que está trabajando. Si no, de alguna manera, tiene que servir como parámetro de mejora. Pero también, y esto es un tema obligatorio de las administraciones, y esto está ligado a uno de los 3 tipos de concurso que se pueden realizar a partir de la ley Marco. ¿Cuáles son? El concurso 1, que es concurso que se llama oposición, el 2 que se llama de evaluación de méritos y 3 que se llama de
concurso de oposición por méritos. Aquí es que a lo interno pueden haber concursos y el concurso puede ser por tema de méritos. O sea, y entonces se determina, o sea, siempre hay que dar una participación. Ya es muy excepcional el nombramiento a dedo. Se hace el tema y entonces la evaluación que se van a hacer de esos funcionarios es el tema de méritos. Con el tema de méritos, algo que se va a tener que analizar son las calificaciones de la evaluación de desempeño. Pero vea, para ascensos, para promociones. Usted que habla de una promoción, bueno, una promoción puede ser también la realización de ciertas actividades de funcionario que de alguna manera están vinculadas al ordenamiento y que puede hacerlas, entonces se le promueve a esa persona para realizar esas actividades, coordinador de un departamento, etc. Capacitaciones, vean qué interesante. Los departamentos de recursos humanos ahora tienen que hacer algo para determinar si una persona puede participar en una capacitación, tiene que establecerse claramente que su evaluación de desempeño es aceptable y estará determinada por el historial de evaluaciones. Entonces, la única forma en que se siga aplicando el tema de la evaluación de desempeño para anualidad es que esa persona esté por debajo del salario global en la misma categoría. Ahora, es interesante porque me lo preguntaban ahí, entonces lo traje aquí, aunque creí que no lo había traído. Las calificaciones semanales constituirán antecedente para la concesión de estímulos. Se saben cuáles son los estímulos. No me puedo meter mucho, una vez puede hablar uno del tema de los estímulos, pero si un funcionario escogió un estímulo por si logra esa posibilidad, pues entonces hay que aplicarle el estímulo. También ya la ley de fortalecimiento de las finanzas dijo que era una obligación para ascensos, promociones y reconocimientos. Tampoco es algo nuevo que le trae la ley marco. Observen algo claro aquí y observen un elemento que es sumamente importante. Básicamente que cuando estamos hablando de evaluación de desempeño, pareciera que la ley de fortalecimiento es el parámetro, no la ley marco de empleo público. Y la ley de marco de empleo público establece algunos criterios basados en la estructura nueva que hay, sobre todo el esquema salarial. Ya hablamos del artículo 21 porque la pregunta se había hecho y entonces hablé de este tema de la misma. Vean qué interesante, que me preguntaban sobre la directriz. El artículo 2 de la directriz es clara. La presente directriz se aplica a las instituciones del Sistema General de Empleo por la rectoría de Mideplan. Ahora, hay un tema de ejecución que es con lo que voy cerrando hoy. Cada persona, o sea, hay etapas en la ejecución de la evaluación. La persona primero hace un plan de evaluación cada funcionario. Eso es el tema de las tareas que se van a desarrollar. Eso se hace en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos y el superior jerárquico. Se deben hacer evaluaciones parciales. Las instituciones deben establecer, pero el mínimo que establece esta directriz es cada 6 meses, pero puede ser menor. Por eso dice en el mes de julio. Y después se hace una evaluación final que se hace en el mes de febrero, pero se analiza del 1 de enero al 31 de diciembre. Y lo que dice la directriz, cada jefatura será responsable de la ejecución de la evaluación y tendrá como insumo el seguimiento realizado. Después hay un elemento más que se hace una retroalimentación. Los departamentos de recursos humanos tienen que sentarse en una agenda con las jefaturas para analizar cómo está el tema de las evaluaciones de desempeño en ese departamento. Y algo que tienen que hacer los del departamento de recursos humanos es, pues bueno, voy a sentarme con usted, señor jefe, señor director, etcétera. Aquí tengo que todos tienen 100, pero aquí tengo que el pago y el PI se cumplió en un 70%. Explíqueme cómo todos tienen el 100. Pueden haber excepciones. Lo que ha dicho Mideplan, básicamente, en los criterios que emite, es que no concibe que la persona haya obtenido, que todo el departamento haya obtenido 100 en evaluación de desempeño, si no se cumplieron con los planes anuales, los internos y los externos. Algo que siempre me llamó la atención con esto del grado, y por eso lo traje aquí a colación para ir cerrando esta pequeña disertación, es lo que dice el elemento. Ya entendemos el tema de las familias laborales. Dice, cada familia laboral está conformada por grados. Los grados son categorías. Y entonces dice básicamente ahí que el Mideplan definirá el número de grados requeridos dentro de cada familia laboral, la estructura de los puestos. Y dice,
esta evaluación se realizará de acuerdo con metodología de los puestos de trabajo. O sea, el Mideplan tiene que hacerlo con cada institución. Los entes con, eh, eh, que tienen el elemento de exclusividad y exclusión, lo tienen que hacer a lo interno. A mí lo que me llama la atención después es lo que trae aquí este artículo, que dice, los grados consistirán en un rango de puntos de remuneración. Y lo que significa básicamente es que es una categoría salarial. Lo que me llama la atención es lo que sigue después, al final, porque otra vez lo que sigue es el estribillo de los exclusivos y excluyentes. La progresión salarial dentro de un grado siempre estará supeditada a una evaluación satisfactoria del desempeño profesional. ¿Qué significa esto? Ya no está hablando del funcionario, está hablando del grado. Entonces, ¿qué potestad va a tener Mideplan con relación a los que tiene rectoría? Es mantener el mismo esquema salarial si considera, o sea, el mismo salario, así de sencillo, si considera que en ese grado, en cada institución, no hay una evaluación satisfactoria del desempeño profesional. O sea, un criterio para efectos de incrementos salariales del salario global será si en la estructura de esas categorías dentro de una institución se tuvo una evaluación satisfactoria. De lo contrario, no habrá posibilidad de otorgarles incrementos salariales, por lo menos en cierto rubro, porque pueden ser varios los rubros. Uno de los rubros va a seguir siendo costo de vida. Estos transitorios es importante que los tengan por ahí claros. Al 30 de septiembre del 24, las instituciones cubiertas por la ley marco deberán ajustar sus modelos de evaluación de desempeño. O sea, faltan 3 meses. Julio, agosto y septiembre. Dice estos lineamientos que todos los modelos de evaluación de desempeño, y ahí incluyo el tema electrónico, informático, están obligados a tener ya modificados sus planes. Y lo que pasa con el 2024, como estamos en una época de transición, el tema también de evaluación de desempeño, al menos en este momento se pueden seguir con los planes que estaban utilizando de previo. Pero esto es importante, en el 2022, perdón, en el 2020 hubo directriz. Lo que tiene que aplicar es la directriz del 2020. Eh, esa es la parte que yo tenía con relación a la presentación y dejo ahora para las consultas, preguntas que quieran hacerme, las que quedan por ahí, con Sí, todo gusto para contestar. gracias. Nos quedan todavía unos 10 minutos. Ujú. Entonces, si gustan, vamos a leer algunas preguntas como íbamos en orden en el chat. Seguíamos con la consulta de talento humano. ¿Se cuenta con alguna guía paso a paso para elaborar la herramienta de evaluación del desempeño acorde a la ley marco? La ley, los lineamientos, si son rectoría, pueden utilizar los lineamientos, si no lo son, pueden utilizarlo también. Y yo lo que recomiendo, si ya algo está, ¿para qué van a crear nuevos? Utilicen los lineamientos que ya existen y póngalos en la estructura de cada administración si no están con la rectoría de Mideplan. Pero los lineamientos señalan, aquí no incluye lo técnico, porque no era parte mío lo técnico, pero ahí están los elementos técnicos que deben utilizarse para efectos de cómo se va a hacer la evaluación. Gracias. Ivania Alvarado pregunta, en ausencia de los sistemas informáticos para la evaluación del 80%, ¿cómo se debe aplicar la evaluación del desempeño? Es que no dice, ahí lo que dice es deben, no hay forma. En este momento, si ustedes lo quieren hacer, pues van a tener que establecer esquemas de control bajo la ley de control interno para aplicar ese 80%. Pero el esquema informático es una obligación desde el 4 de diciembre de 2018. Y los sistemas informáticos hasta se pueden hacer en colaboración. Por ejemplo, si son todas las municipalidades, ponerse de acuerdo todas y hacer un solo sistema. Si está Mideplan, pues Mideplan está aplicándolo sobre todo para el Poder Ejecutivo. Las instituciones autónomas se pueden poner de acuerdo y desarrollar uno solo también. O sea, es una obligación el tema del sistema informático. Municipalidad nos indica, no hay salario global provisional, tampoco. Se sigue trabajando con el compuesto. Y de igual manera, no se Eso es un pagan las incumplimiento de la ley. anualidades. Es un Ujú. incumplimiento de la ley. De alguna manera, en cualquier momento les pueden hacer ver a ustedes que hay un incumplimiento de la ley. No, o sea, están aplicando salario compuesto cuando ya no lo pueden aplicar. O sea, es un claro incumplimiento de la ley.
Gracias. Seth Chinchilla nos indica, en caso de cesar a un funcionario y éste regresa después de 3 meses por orden judicial, ¿le aplica el salario global o compuesto? Como interino, al renovarse cada 2 meses, su acción de personal le compete compuesto o global. Vea, el tema de una persona reinstalada por el Poder Judicial habría que analizar las razones. Si es que se suspende el acto de despido, entonces se mantiene como que el acto no hubiera existido, entonces se mantienen todas las mismas condiciones. Si es porque lo reinstalan, también hay que ver la sentencia si obliga al pago de salarios caídos. Es muy casuístico, pero lo normal es que cuando se lo reinstalan entra con el mismo esquema, salvo que haya pasado mucho tiempo y lo reinstalan después de mucho tiempo. El esquema que le aplican es el esquema actualizado. Y en este caso habría que analizar el caso específico, si podría caber el tema de salario global o salario compuesto. Normalmente sería salario compuesto por una sencilla razón, porque normalmente lo que se hace es anular el despido. Y al anularlo se considera que nunca existió. Entonces, corre con todos los salarios caídos. En el tema de la pregunta que hace con relación a si la persona estuvo fuera, se le vuelve a nombrar, entra, se vuelve a nombrar, la base para considerar pago por salario global será ya la no aplicación del principio de continuidad. Está en el artículo 5 de la ley, que básicamente dice que la persona que estuvo fuera sin nombramiento por un mes o más entra como funcionario de primer ingreso. Si es docente, universitario o del MEP, el plazo de la no continuidad es de 6 meses. Gracias. Auditoría Interna nos consulta, si no hay salario global ni el provisional, los funcionarios que están interinos se les está cancelando con salario compuesto. Una vez que se apruebe el salario global, se les debe reconocer la diferencia salarial. Eh, voy a decirlo así, no lo están haciendo en el Poder Ejecutivo. O sea, y aquí sí podría existir una posibilidad de los trabajadores de presentar después una demanda contra la institución por no haberlo aplicado en el momento pertinente. Pero en realidad yo no puedo aplicar un retroactivo de algo que no existe. O sea, en el momento que lo apruebo, se aplica hacia adelante. O sea, el retroactivo es porque tuve que haberlo aplicado para atrás, pero aquí como la ley le daba la posibilidad de prepararlo y no lo hacía, es un tema de responsabilidad. Pero aquí le reitero otra vez, es que aquí el tema más importante es que la administración que está haciendo eso está cayendo en incumplimiento de deberes, que es un tema penal, pero además está incumpliendo con la ley, porque la ley se tenía que aplicar desde el 10 de marzo de 2003, aunque sea con salario global eh, provisional. Gracias. Cristina consulta, ¿qué sucede con los aumentos de costo de vida? ¿Se aplica el salario global? En aumentos de costo de vida, a los de salario global se les aplica un aumento de costo de vida. A los de salario compuesto, un aumento de costo de vida en la base. En este momento, nadie puede recibir un aumento de costo de vida según la ley marco de empleo público por la sencilla razón de que es aplicable, según la ley, el artículo 11 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, regla fiscal. Mientras el Estado tenga un déficit fiscal mayor al 60% del PIB, no pueden haber incrementos en costo de vida. Gracias. Teresa Morales nos consulta, si alguien está en una plaza interina con salario compuesto y participa en un concurso de la misma plaza interina, pero en otra unidad o área con funciones diferentes, ¿puede aplicar el salario global? Otra vez, se me fue la idea. Tranquilo. Ok. Si alguien está en una plaza interina con salario compuesto y participa en un concurso de la misma plaza interina, pero en otra unidad o en otra área con funciones diferentes, puede aplicar el salario global. Si es horizontal, en cualquier puesto, si el tema es horizontal, se mantiene el salario compuesto. Si gana salario compuesto. Teresa, no sé si le respondimos bien, si nos dimos a entender. El salario global se aplicaría si es un ascenso. Y ahora, ser interino o estar en propiedad no tiene ningún problema. O sea, es un funcionario. Lo que regula es funcionarios, no interinos o no interinos. Sí, está bien, Ok. gracias. Sí, bueno, perfecto.
Bueno, ya vamos con las últimas dos preguntas. Nos pregunta Mariana, lamentablemente, ok, nos indica, lamentablemente no pude entrar a tiempo, sin embargo tengo una consulta. Si una persona tuvo un ascenso y no existió capacitación y la evaluación es baja, ¿se puede apelar? Si la evaluación fue baja por no capacitación, no entendí eso. Mariana, si gusta, puede habilitar el micrófono y nos amplía. Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? Buenas. tardes. Sí. Bueno, en este momento, bueno, es caso personal. Yo tuve un ascenso, ¿verdad? Que por cierto no se me ha hecho el pago de salario global, ¿verdad? En este año. Y lo otro es, no tuve una capacitación a ese puesto, Ajá. pero mis metas, ¿verdad? Que van de la mano con la evaluación del desempeño, podrían verse afectadas, digamos, podría ser, ¿verdad? O sea, Ahí no le acarrea responsabilidad del artículo 21. Si se logra demostrar que al la sexto razón por mes la de este cual año, obtuvo una todo evaluación, entiéndase bien, pero no quisiera más bien que en el momento en que se me vaya a hacer la evaluación de este año, me digan que tal vez estuvo baja, ¿verdad? Porque no se asistieron ciertas cosas, o qué sé yo, o está bajo, porque eso en parte presupuesto. ¿Cómo le digo? Al no existir una capacitación y que le digan que su evaluación del desempeño, ¿verdad? Las metas no se cumplieron a cabalidad o al 100%, pero no hubo capacitación, o sea, se tuvo que hacer así como, digo, vamos a ver, arranquemos de cero, uh-huh. ¿sí me explico? Sí, claro, el Entonces, tal vez no existe. yo El no, tal vez, o sea, la persona que le pone la evaluación de desempeño tiene que demostrar de que fue por esa razón. Pero si fue por esa razón, no le carga responsabilidad. ¿Por qué? Porque se tiene que demostrar la responsabilidad del funcionario, en este caso la responsabilidad de la administración. Y entonces ahí no puede vincularse el tema del artículo 21, donde se establece como causal. Eso por un lado. El otro tema que usted tocaba con relación a no se me ha hecho pago de salario global, se le paga salario global si en el análisis hay que hacer un análisis objetivo de la plaza en cuanto a cuánto ganaría en esa plaza con salario compuesto y cuánto ganaría como salario global. La única forma en que le paguen salario global es que el salario global sea mayor a ese salario compuesto. sí, sí, efectivamente, bueno, montones, porque tras de eso yo estoy con una ley que no es ni una ley vieja ni una ley nueva, fue cuando se quitó también el 25% de dedicación exclusiva, entonces no estoy ni en un salario del viejo, que relativamente no es tan malo, ni en el global, que ya digamos, se podría decir que está bien. Estoy como El más bien, tema eso es un tema que tocaría en el futuro y ahí lo hablaría después con Melissa. El tema de la dedicación exclusiva no es un derecho. O sea, no se genera un derecho. Yo puedo tener o no dedicación exclusiva. Es una decisión hasta mía. La dedicación exclusiva en realidad lo que establece es una restricción y me pagan por esa restricción. Ahora, eso significa que si yo no quiero la dedicación exclusiva, me la quitan. Vean, pasa casos en que la persona con la dedicación exclusiva queda con el salario, o sea, está así la persona y está en este momento con dedicación exclusiva sobre el salario global, pero si le quitan, si la persona decide a que no le pague más dedicación exclusiva, se hace un análisis y se queda la persona con salario compuesto bajo el salario global. ¿Qué se le aplica? Es global. ¿Por qué? Porque la dedicación exclusiva no es un plus que genere un derecho permanente. En este caso, lo que hay que analizar, porque es muy casuístico, es el análisis que yo le he llamado el análisis del periodo de transición. Es un comparativo entre cuánto devengaría usted en el salario compuesto con lo que devengaría el salario global en esa plaza, siempre y cuando sea en ascenso. No ni así sí, horizontal ni para abajo. sí, son así. Y si fuera, no es, bueno, si es hacia abajo, también aplica, digamos, por No, ejemplo, mi no aplica. propiedad. El artículo 36 del reglamento de la ley dice que no aplica hacia abajo. Ah, bueno, sí, no, pero no, pero siempre sea un ascenso, ya sea que usted lo tenga interino o en propiedad, siempre siendo ascenso, usted lo aplica global. Porque en este No lo caso, entendí digamos, bien. vamos a ver, Es yo que en no lo este entendí, no momento, porque se lo estoy expresando, es porque tengo alguna distorsión con el volumen.
Bueno, Se escucha muy no bajito, sé, Mariana. Se escucha muy bajo, muy alejado. por Mientras tanto, no Mariana, ejemplo, sé. ¿nos escucha? Ajá, Ok. Sí, Sí, ahí ajá, se sí. mi, escucha mejor. ajá, mi caso, digamos, por ejemplo, bueno, en este momento es un ascenso de una plaza interina, ¿verdad? Sí, En no este importa, momento yo eso sé no que tiene se ningún aplica, problema. yo sé que se aplica el global, pero Ajá, igualmente, si yo en algún momento me tengo que devolver a mi plaza en propiedad, compuesto. esa plaza propiedad, ajá, ahí es compuesto, está sobre la ley, ¿verdad? Viejita, viejita. Pero si ahí me Exacto. dan otra vez un ascenso en propiedad o interino, otra vez me vuelve a aplicar el salario global. No necesariamente, tiene que hacerse el Oh. análisis de transición. Mm, El análisis de transición es ese, el comparativo entre lo que vengaría usted en esa plaza como compuesto y lo que vengaría como global. Se aplica el superior de los dos. ok. Y lo otro que, bueno, si no me quedó muy claro es lo de la evaluación del desempeño, digamos, porque se supone que usted podría dar una capacitación a un funcionario y conforme a eso usted, ¿verdad? Va a indicar sus metas y objetivos que tienen que cumplirse, ¿verdad? Que es lo que se va a evaluar, dicho sea de paso, y conforme a eso, bueno, usted va en línea, ¿verdad? Es Pero que ahí está el si, tema importante, Mariana. A todo funcionario en el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre, se le sienta el jefe y le dice, estas son sus tareas para el próximo año. Y el funcionario va a decir, un momento, esa tarea, si usted me la pone, no la hago. ¿Por qué? No porque no quiera hacerla, es porque no tengo la preparación debida. Y el funcionario de una vez puede advertir en esa previa de que eso no lo puede lograr. pero si ese ascenso fue, bueno, no fue en diciembre, fue ahora en febrero y se cambiaron los objetivos y metas. Es que, aunque se cambien los objetivos y metas, usted tiene que estar de acuerdo. De alguna manera, usted es decir, impugno esa situación porque no tengo preparación en ese tema. Prepáreme. Yo no es que no lo quiera realizar, prepáreme. Hágame una inducción. Ok, Por eso, no, la etapa si no se número hizo uno, eso, si no se ajá, si hizo no se eso, puede hizo, haber un problema en la evaluación y entonces usted lo puede alegar. por eso, pero siempre se puede alegar. No es que Sí, yo por no claro. haberlo indicado desde el inicio me van a decir, di, no se ejecutó X cosa al 100%, porque dicho sea de paso, o sea, vamos a un 90 y no vamos mal, pero no, di, a estas alturas se hubiera Le querido que comprendo, estuviéramos pero al esto para 100%. que quede como un elemento genérico. Toda Ujú, persona a la cual la van a poner a hacer la evaluación basado en los criterios actuales tiene derecho a primero que le digan que le van a evaluar. Más, se lo dicen claramente de forma objetiva la evaluación que le van a hacer. Y entonces en esas cosas decir, vea, esto para mí es nuevo. ¿Cómo me va a capacitar en esto? ¿Cuándo me va a capacitar? ¿Cómo va a hacer la evaluación? Es válido. Pero háganlo siempre ok, de previo. ok, perfecto, excelente, les agradezco mucho. No, con todo Gracias, gusto. Mariana, por su pregunta. A ustedes. Bueno, ya nos ampliamos un poco del cierre. Entonces vamos a finalizar. Le agradecemos mucho a don Jimmy por toda su explicación en el tema. Les comento que yo el día de mañana les voy a enviar el link donde va a estar grabada esta sesión y también la presentación que don Jimmy estuvo presentándonos acá para que les quede como insumo. Entonces, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado este rato y espero que haya sido muy provechoso para ustedes. No, muchas gracias, de verdad, y que la pasen muy bien. Ya casi empezado fin de semana. Feliz fin de semana. Que estén muy bien, muchas con mucho gracias. gusto. Que les vaya muy bien. Gracias.